A continuación, Judith Flores nos va a hablar de la visión de FENAFEM. Muchas gracias, Javier, pero antes de hablar de cuáles son nuestros retos desde el municipalismo ante este problema, quiero agradecer en primer lugar la asistencia de todos vosotros y vosotras que habéis madrugado para escucharnos. Por supuesto, la invitación de la Diputación de Cáceres a participar en estas jornadas. Ello va acompañado con el agradecimiento al trabajo de los compañeros y compañeras que desde el ámbito técnico nos habéis ayudado a estar aquí. Una mención especial también a mi equipo en la Federación Española de Municipios y Provincias, en particular al subdirector de Coordinación Territorial, Jesús Turbidí, que no puede acompañarnos en esta jornada por razones personales y que está teniendo un papel fundamental en el estudio y el análisis del fenómeno. A mí me toca, dentro del contexto del panel, hablar del fortalecimiento de las administraciones públicas y las herramientas que pueden poner a disposición para paliar este fenómeno, fundamentalmente en el ámbito del municipalismo. Para ello tengo que explicar que en la última Asamblea de Municipios y Provincias, celebrada en septiembre de 2015, los alcaldes, alcaldesas y diputaciones provinciales deciden crear en el seno de la FEN la Comisión de Despoblación. Se añade así a las 25 comisiones de trabajo permanente que la Federación de Municipios tiene para dictaminar, intentar resolver y proponer cuantas medidas pueden afectar a cada una de las áreas que sean de interés en la gestión municipal. Y es la primera vez que la Federación de Municipios coloca a la despoblación y la eleva como una categoría de fenómeno de ámbito nacional y de ámbito global que ataca a un número de municipios en cifras y en número tan importante y tan serio que solo contemplarlas realmente tendría que hacernos preocuparnos severamente ante el problema. Creada la Comisión de Despoblación y constituida con un número de 25 vocales, plural políticamente, atendiendo a la representación que existe en la Federación de Municipios, y además también plural territorialmente, porque incluye a representantes de todos los territorios afectados por este fenómeno. Desde la Federación de Municipios comenzamos a intentar aproximarnos a cuál es el fenómeno real y cuál es la situación actual. Y la situación es tan grave que de los 8.126 municipios españoles, 4.780 están afectados por el fenómeno de la despoblación. De ellos, 3.334 están en una situación de pérdida de población absoluta. Significa que desde hace más de 15 años no tienen crecimiento poblacional. 1.339, aún teniendo un crecimiento relativo, es decir, aproximado al crecimiento de la media nacional a la que se refería Paco al inicio de su exposición, sin embargo, siguen teniendo una pérdida relativa de habitantes. Esto nos sitúa en 6.130 entidades locales que están impactadas por el fenómeno de la despoblación, fundamentalmente en los últimos 15 años. Europa, como sabéis todos, desde hace 50 años está sufriendo una sangría demográfica. No, las regiones europeas no todas la sufren por igual, pero en el caso de España, en la última quincena, coincidiendo prácticamente con el inicio del milenio, este fenómeno exponencialmente y de forma tan progresiva que se ha multiplicado por 2 veces en relación con regiones europeas. Ante este fenómeno y vistas estas cifras, desde el municipalismo lo que se intenta es sobre todo actuar de forma conjunta y de forma global. Lo decía Paco en su exposición y seguramente que oiréis esta forma de actuación y de acción en todos y cada uno de los intervinientes en este fenómeno. Pero ocurre, además, no solamente ataca a lo local, singularmente hablando, es que son 27 provincias, las provincias españolas, que están sufriendo esta pérdida de población. De esas 27 provincias, las 3/5 partes, ellas en su conjunto, las 3/5 partes del territorio nacional que supone la agrupación de estas provincias, hace pensar que España está en auténtica alerta roja ante este fenómeno.
No es nuevo, como os decía al principio, es conocido en otras regiones europeas, pero es más grave, es más severo que en estas últimas. ¿Cuáles son los retos que la Federación quiere plantearse ante esta situación? Además, lógicamente, de concentrar e intentar unir todas las experiencias, todas las actuaciones y todas las iniciativas que están teniendo los territorios, lo que queremos es intentar crear un referente cohesionado a través de una fuerza centrípeta, en este caso, que pueda pivotar todas estas experiencias y todas estas iniciativas. Pero además de eso, que no solamente se trata de conocer las acciones o las medidas que hay que poner en marcha, lo que intenta la Federación de Municipios, a través siempre de sus representantes, que son los alcaldes, alcaldesas, los representantes políticos, lo que quiere es colocar esta categoría, este fenómeno de la despoblación, en la agenda política permanente. No solamente de la política municipal, también de los gobiernos supramunicipales, y en estas las diputaciones tenéis mucho que decir, y yo tengo mucho que agradecerles, porque desde el primer momento la Comisión de Diputaciones ha mostrado un especial apoyo a la Comisión de Despoblación. En este sentido trabajamos de forma coordinada en el seno de la propia Federación. Además de colocarla en la agenda política permanente, hemos logrado que en la agenda nacional, a través del Consejo de Municipios y Regiones, es una entidad supranacional de ámbito europeo que agrupa a 170.000 gobiernos locales y provinciales de toda Europa, hemos conseguido, como os digo, en abril de este año, introducir esta propuesta de creación y de mantenimiento de una agenda política permanente ante Europa, fundamentalmente ante la Comisión y ante el Comité de las Regiones. Porque estos son los instrumentos operativos y ejecutivos que nos pueden ayudar a los territorios a actuar en las medidas, a actuar en las acciones de forma concreta y de forma eficaz. Desde el primer momento, la Comisión de Despoblación de la Federación de Municipios y Provincias establece unos objetivos y unas líneas muy claras, de tal manera que lo que pretende es, además de elaborar esta agenda como objetivo específico, os decía, ser capaces de consensuar todas las sinergias y todas las estrategias para conformar la estrategia nacional ante la despoblación. Paco se refería a ello y yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Yo lo estoy, no solamente en nombre propio, sino lógicamente en nombre de la institución a la que represento. Es imposible que podamos atajar el fenómeno ni que podamos adoptar medidas paliativas si no existe una política de Estado frente a la despoblación. Si el Estado, como ente institucional supremo y aglutinador en las políticas generales, no es capaz de crear una estrategia en la misma medida y con la misma entidad que cualquier otra, como ha sido la lucha contra la desigualdad de género, como ha sido la lucha contra la violencia en general, en este caso referido a temas de seguridad, seremos incapaces, podremos adoptar soluciones parciales, podremos adoptar soluciones singulares, podremos ayudar a alguno de los territorios, pero no seremos capaces de lograr una solución de país. Es fundamental que el Estado, es fundamental que el Gobierno de España concierte todas estas voluntades, consensúe estas voluntades, y es exigible ya que los territorios locales, los entes locales y también los supramunicipales, seamos no solamente invitados, sino que seamos agentes principales, propositivos y resolutivos en las medidas que se tengan que adoptar. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Lógicamente, en el recorrido de este mandato de la Federación de Municipios hasta 2019, son las que vosotros nos propongáis. Podremos orientarlas, podremos concentrarlas y podremos, lógicamente, proyectarlas. Pero no seremos eficientes ni seremos eficaces si el concurso del resto de las administraciones, el Estado, sin olvidar, lógicamente, las políticas comunitarias autonómicas, si no nos ayudan a poder adoptar las medidas suficientes. Son medidas normativas, son medidas fiscales y presupuestarias, son medidas de incentivos, son medidas de reactivación económica y son medidas transnacionales, de tal manera que es el Gobierno de España, el Reino de España, en este caso en nomenclatura europea, la que tiene que colocar nuestras demandas y la bandera de la lucha contra la despoblación ante las instituciones europeas.
Ha habido intentos tímidos en la agenda europea actual, en el programa Estrategia 2014-2020. Existen algunas medidas colaterales dentro de los objetivos de actuación, pero no son suficientes. Tengo que reivindicar y tengo que demandar que no alcanzan a los objetivos y, por supuesto, las acciones que serían necesarias implementar. Se queda una simple declaración de principios, en un simple reparto de fondos que no tiene más distinción ni mejor calidad ni cualidad que la que ha existido en otras ocasiones, que desde luego no es finalista para atajar el problema ni para alcanzar resultados. Y estos son los retos que plantean los municipios de las provincias españolas. Es el momento en que nos consideren mayores de edad para poder intervenir en estas políticas, que nos consideren también como agentes y activos principales en todas las medidas, en todas las actuaciones que tenemos que acometer, que tenemos que implementar. Y es el momento en el que a la función y a la política municipal se le dé la entidad y la soberanía suficiente para que tenga la igualdad de condiciones en el planteamiento de estas políticas. Hay situaciones de no retorno, es cierto, hay situaciones de no retorno en los territorios despoblados, con lo cual ahí tendremos que ser muy realistas y muy prácticos, pero estoy convencida que hay situaciones de recuperación. Hay situaciones de recuperación y hay situaciones de desenvolvimiento de posibles acciones para poder hablar dentro de 2, 3, 4 años, cuando volvamos a reunirnos después de todo este tiempo, que seguramente que habrá otros encuentros y otras convocatorias, y poder decir que hemos sido capaces de hacer algo en este sentido. No sé qué tiempo me queda, Javier. 3 minutos. Bueno, pues yo quiero terminar con una referencia, con una alusión al último párrafo de un autor que todos habéis leído, seguro, que es Sergio del Molino, el autor de La España vacía. Es un libro ciertamente interesante, yo lo recomiendo. Y dice Sergio en el último párrafo de su obra: es muy difícil que la despoblación se corrija, como difícil es que aparezca en el orden del día de la discusión pública. El libro me ha gustado, pero yo quiero discutirle a Sergio esta afirmación. Yo quiero y quiero plantear aquí que la despoblación se coloque en la agenda pública, que se coloque de manera permanente y, sobre todo, que se coloque como el concierto de todos aquellos que tenemos algo que decir, y los primeros de todos son los representantes municipales, los representantes provinciales, porque nadie mejor que vosotros y vosotras conocéis la realidad de vuestro territorio. Muchas gracias y reitero también la invitación, el acogimiento y el trato que estamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias.